En Radio Hubo comienza el tiempo de la fonoaudiología, el espacio donde la voz y el sonido se hacen protagonistas de la discusión social. Hola, bienvenidos y bienvenidas a El Tiempo de la Fonoaudiología, programa acá en la Radio Hubo dedicado al área de la fonoaudiología con el sello Hubo. En este programa leeremos parte de un estudio sobre la fonoaudiología en la atención primaria de salud en Chile y una entrevista a Juan Villarroel, fonoaudiólogo y docente acá en la Universidad Bernardo O'Higgins, con quien hablaremos sobre el rol del fonoaudiólogo en la salud y en la educación. En Radio Hubo comienza el tiempo de la fonoaudiología, programa donde la fonoaudiología tiene la voz. Para iniciar el programa leeremos parte de un estudio de la revista chilena de fonoaudiología, llamado Fonoaudiología en la atención primaria de salud en Chile, desde la perspectiva de usuarios y usuarias, fonoaudiólogos y fonoaudiólogas y otros profesionales de la salud de la ciudad de Santiago. Estudio a cargo de Sara Tapia, Universidad de Chile, Nelson Muñoz, Universidad de Chile. El sistema de salud en Chile se basa en el modelo de atención integral con enfoque familiar y comunitario, cuyo núcleo estructural y articulador es la atención primaria. La inserción de profesionales fonoaudiólogos en este nivel es incipiente y los estudios sobre el tema son escasos. Esta investigación buscó describir las prácticas del trabajo fonoaudiológico en la atención primaria desde la perspectiva de usuarios, fonoaudiólogos y otros profesionales del área de la salud pertenecientes a la ciudad de Santiago durante el año 2017. Para cumplir este objetivo se realizó un estudio de tipo cualitativo exploratorio basado en el paradigma hermenéutico interpretativo, en el cual se realizaron 3 grupos focales y se analizó la información mediante un análisis de contenido. Las categorías más relevantes que surgen del análisis realizado muestran que los 3 grupos focales concuerdan con la creciente necesidad de atención fonoaudiológica en APC, para dar respuesta a situaciones asociadas a la comunidad humana y alimentación oral. También los grupos concuerdan que aquello va de la mano con la diversificación de las actuaciones profesionales de los fonoaudiólogos que trabajan en APC, además de una clara necesidad de formación en el modelo de salud familiar y comunitario. Por esto, se concluye que es necesario configurar los marcos teóricos conceptuales en los que se basan los profesionales y reorientar la formación hacia la APC, Revista Chilena de Fonoaudiología, volumen 20 del año 2021. Ahora vamos con una pausa musical con Los Prisioneros y la canción Brigada de Negro. Por la calle negra con nuestros chaquetones negros. Al final del callejón se abre una ciudad. La niebla oculta nuestros rasgos y moja la vereda. Empieza otra noche de sábado. Los autos y las fiestas ya rodean. El frío no es frío si compras diversión. Las luces de las barcas lastiman a nuestros ojos. Olor a farsa llena este lugar. La gente estúpida sobra. Quien pesca una chiquilla, nadando en alcohol y tabaco. Alegría de vivir, ellos dicen. Los chaquetones negros traían en los bolsillos cuadernos negros. Y ya empezamos a tomar nota de lo que se ve aquí. En las manos aparecen sendas cámaras negras, fotografiando sin cesar. La gente estúpida sobra.
quien pesca una chiquilla, nadando en alcohol y tabaco, alegría de vivir, ellos dicen. La noche es joven para lucir letreros en la ropa. Convence a tu chiquilla que te pareces a su ídolo. Manténganse despiertos, dennos sus mejores voces. Ocultos en la niebla, no pueden vernos. En las paredes matutinas veraces de domingo, las fotos de la noche anterior. Vas a reconocer a varios de tus amigos, y cuando veas tu nombre al pie no lo podrás creer. La gente estúpida sobra, quien pesca una chiquilla, nadando en alcohol y tabaco, alegría de vivir, dice. Sábado en la noche, sábado en la noche, sábado en la noche, sábado en la noche, sábado en la noche. Cultura, ciencias y educación. Radio U Online está sonando. En Radio Hubo seguimos con el tiempo de la fonoaudiología. Para continuar tenemos a nuestro invitado, el profesor Juan Villarroel Díaz, quien es fonoaudiólogo, licenciado en fonoaudiología de la Universidad de Chile, magíster en docencia universitaria de la Universidad Autónoma de Chile, diplomado en docencia universitaria de la Universidad Autónoma de Chile, cuenta con una experiencia clínica y formación en las áreas de lenguaje infantil, educación, malformaciones craneofaciales y deglución. Se ha desempeñado como docente de cátedra en lenguaje infantil, fonoestomatología, deglución, salud mental y psiquiatría en distintas universidades. Además, es docente clínico en pasantías intermedias e internado en la Universidad Bernardo Higgins. Profesor, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra? Bien, Cecilia. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, profesor. Cuéntenos, ¿por qué le gustó la carrera de fonoaudiología? ¿Qué lo motivó? A ver, yo llegué a la carrera de fonoaudiología algo por azar, pero que después me fui dando cuenta de que sí había una cercanía. En la época en que yo ingresé a la universidad, postulé al área de salud. Tenía mis intenciones en principio de estudiar algún área de rehabilitación. Dentro de la escala de puntaje quedé en fonoaudiología dentro de las primeras preferencias. Y después con el tiempo me di cuenta que además había personas en mi familia que justamente eran atendidas por fonoaudiólogos. Y eso me llamó más la atención, hizo una inquietud mayor de profundizar un poquito más y de mantenerme en la carrera finalmente durante todos los años hasta recibirme y después, bueno, continuar en el quehacer profesional y también después docente. Perfecto. Y referente al tema de salud, profesor, respecto a la salud en Chile, ¿qué opina que exista un sistema público y un sistema privado de salud? Mira, la verdad que no estoy en desacuerdo con que existan ambos sistemas. Sin embargo, lo que sí creo es que el sistema público debe ser un sistema mucho más fortalecido y además con muchos más recursos. ¿Por qué? Porque la cantidad de gente que finalmente se atiende en el sistema público de salud es más del 70-75% de la población y que a lo largo de todo Chile la cobertura, por lo tanto, a la cual pueden acceder está justamente dentro de ese sistema público. Ahora, cuando tenemos un sistema público que no está fortalecido desde el punto de vista económico, claramente tampoco está fortalecido desde el punto de vista de contar con equipos profesionales, médicos, de rehabilitación, de apoyo médico, que sea por un lado suficiente en cantidad de profesionales
y que por otro lado además sea eficiente en términos de que efectivamente tengan la formación que se requiere para entregar una calidad de atención en salud que merece la población en general. Perfecto, profesor. ¿Y cuál debería ser la labor del fonoaudiólogo en el sector público de salud? Eso ya se lo había preguntado, me parece. No. Ya. Mira, en realidad en el sistema público de salud, el fonoaudiólogo partió estando representado más bien en el nivel secundario y terciario, es decir, más bien a nivel de centros de diagnóstico y de tratamiento, centros de rehabilitación y también a nivel de las unidades de atención especializada como las áreas de neurología, de otorrino o en los niveles de policlínico. Gradualmente, como fonoaudiólogos, hemos ido obteniendo algún espacio dentro de lo que es la atención primaria, pero que por ahora todavía está más bien asociado a programas que no son directamente del sistema de salud primaria, como los programas Chile Crece o el programa de Adulto Mayor Más, y por lo tanto no en todas las regiones, no en todos los servicios de atención primaria de salud están realmente presentes los fonoaudiólogos para desempeñar funciones que atiendan a la población infantil, adolescente, adulta o de persona mayor. Por lo tanto, estamos todavía en líneas más bien de prevención y promoción en el área de atención primaria, pero recién entramos en la línea de rehabilitación en atención secundaria y terciaria. Perfecto, profesor. ¿Cómo se debería fortalecer la labor del fonoaudiólogo en la atención primaria de salud? A ver, para que se fortalezca primero ya hay algunos pasos. Ya de partida, esto de que ya en el Código Sanitario los profesionales fonoaudiólogos estén reconocidos como profesionales de la salud, que antes no estábamos considerados, ya es un paso de avance, porque permite por lo tanto que en las líneas presupuestarias se considere como posibilidad contratar a un fonoaudiólogo dentro del sistema de atención primaria de salud. También a nivel de los distintos programas de rehabilitación, como los que se realizan a nivel de CCR, o sea, a nivel de centros comunitarios de rehabilitación en este modelo de atención biopsicosocial, también implica que los fonoaudiólogos podamos tener mayor representación. Eso significa que efectivamente cumplamos una labor no solamente de apoyo, no solamente de promover la salud, sino que efectivamente de atender a las personas que requieren de los servicios profesionales que nosotros brindamos. Perfecto. Profesor, ¿cree usted que existe la necesidad de fonoaudiólogos y fonoaudiólogas en el ámbito de salud que no se encuentren cubiertas o desarrolladas en la actualidad en atención primaria, secundaria, terciaria, con o sin garantías GES? A ver, por ahora los fonoaudiólogos están presentes en varios hospitales. Gradualmente se han ido agregando fonoaudiólogos en distintos servicios. En los últimos años se han agregado más fonoaudiólogos en lo que es la atención, por ejemplo, en el ámbito de la deglución, tanto de la persona mayor o de las personas mayores que sufren, por ejemplo, accidentes cerebrovasculares o que quedan con secuelas a nivel del trastorno de deglución y alimentación, y también en las unidades pediátricas y en las unidades de cuidados intensivos neonatales, cosa que también es un avance dentro de lo que es el sistema de atención. Pero eso ya está en el nivel de atención secundario y terciario. En los niveles de atención primaria es donde todavía necesitamos que gradualmente se vayan posicionando mayor cantidad de fonoaudiólogos, pero eso pasa un poco por algo que en algún momento creo que hemos comentado fuera de micrófono previamente en otras conversaciones, y es que en general en nuestro país todavía estamos priorizando o pendientes de la cantidad de años de vida que viven las personas y no de la calidad de vida de esas personas a lo largo de toda su vida o de todo su ciclo vital. Lo que significa entonces que estamos priorizando que la persona esté sana físicamente, pero no todavía nos hemos preocupado al 100% de lo que es la salud de comunicación, la salud social, la salud afectiva, emocional y salud mental, que en la última década también ha ido adquiriendo mayor relevancia. Bueno, con respecto a las patologías GES que involucran a los fonoaudiólogos, según su opinión, ¿cómo se debería fortalecer estas patologías respecto a la labor del fonoaudiólogo? Ya, bueno, en las patologías GES hay aproximadamente 6 o 7 patologías GES actualmente en población infantil y en población adulta que dentro de su cobertura tienen atención fonoaudiológica. En algunas de ellas la atención fonoaudiológica pasa más bien solo por una situación de diagnóstico, de evaluación,
y en otras incluye un proceso de apoyo en la rehabilitación desde el punto de vista de la evolución de la enfermedad y de las consecuencias o secuelas que pueda tener. Dentro de las primeras patologías GES en las cuales el fonoaudiólogo fue incluido está, por ejemplo, la patología por fisura y malformación craneofacial, que quizás es la que está mejor definida en términos de que el fonoaudiólogo tiene un algoritmo o tiene una secuencia de atenciones en donde claramente se define si vamos a hacer una atención de solo diagnóstico o de tratamiento o rehabilitación, por cuánto tiempo, en qué fechas, en qué periodos preoperatorios o posoperatorios. Y en otras patologías como accidentes cerebrovasculares por patología de encefalopatía hipóxico-isquémica o de traumatismo cráneoencefálico, también está definido más o menos cuál es la acción de los fonoaudiólogos. Sin embargo, creo que todavía falta profundizar o revisar bien un poco la función y el tiempo por el cual se va a mantener esa atención fonoaudiológica en el periodo de rehabilitación. Pensando en que muchos de estos pacientes, si bien es cierto, ingresan al sistema de atención primaria o eventualmente también al sistema privado, hay un número de atenciones que es el que está garantizado, pero hay que pensar también en esas personas que a partir de ese número de sesiones a lo mejor no han alcanzado la recuperación de la funcionalidad y sobre todo bajo un contexto SIF no han recuperado totalmente las habilidades para una buena actividad y mucho menos para una adecuada participación. Perfecto. Y respecto a las patologías GES, específicamente la fisura labiopalatina que la había mencionado anteriormente, ¿cómo se debería abordar la labor del fonoaudiólogo en esa patología GES? Bueno, como te decía, en la patología de fisura es donde quizás está mejor definida la función de los fonoaudiólogos, tanto en qué actividades o acciones son las que hay que hacer, el proceso de rehabilitación, como las fechas o periodos en los cuales los fonoaudiólogos deberíamos intervenir. Como toda patología GES, se ha definido que exista una canasta de atenciones profesionales, quirúrgicas, dentales, ortodónticas, de pediatría, de fonoaudiología, kinesiología, psicología, etcétera. Y por lo tanto hay un orden de atención para estos chicos. Por otro lado, ese orden de atención y como garantía explícita de salud obliga en el fondo a que el sistema público tenga por región un centro especializado para atender esa patología. Entonces, en cada región, en alguno de los hospitales regionales, hay un equipo de profesionales que está dedicado o que tiene especialización o dedica cierta cantidad de horas a atender a los niños que presenten esa patología o las alteraciones derivadas de esa patología. De igual forma, a nivel del sistema privado, también debiese existir en cada región o por ciertos sectores centros especializados dependientes de la ISAPRE específica a la cual pertenece el usuario para recibir las atenciones que están indicadas en el protocolo GES, que además parte desde el momento del nacimiento e incluso antes del nacimiento y que se extiende al menos hasta los 15-16 años, lo que ya es una gran cantidad de años. Y dentro de esa cantidad de años hay un periodo importante en que los fonoaudiólogos estamos definidos en atención, que es más o menos desde los 12 meses y hasta los 7 años de edad. Ok, perfecto. ¿Cuál debería ser la labor del fonoaudiólogo con respecto a la realidad actual de la enfermedad de Parkinson, sabiendo que la operación ya es una realidad? Ya, bueno, la patología en Parkinson es de las patologías nuevas que se ha incluido dentro de lo que es las garantías explícitas de salud. Y hay que revisar todavía dentro del algoritmo de atención o de la secuencia o del esquema de atención cuál es la función definida para los fonoaudiólogos. Porque en el caso de la enfermedad de Parkinson tiene una serie de secuelas o enfermedades o dificultades que van apareciendo en el tiempo, que si bien es cierto comienzan con pequeñas dificultades cognitivas o dificultades motoras a nivel del habla, muchas veces en la medida en que esto progresa, dependiendo en qué fase se encuentra, puede llegar a tener dificultades mayores a nivel de comunicación y a nivel incluso de trastornos de deglución. Y eso claramente hay que definirlo en términos de qué cobertura en cuanto al número de sesiones o por cuánto periodo de tiempo va a poder recibir atención fonoaudiológica esa persona. Y eso, claro, como toda patología nueva, siempre se va definiendo en el tiempo. ¿Por qué? Porque en el fondo hay que reunir suficiente evidencia, hay que reunir además una justificación, una fundamentación teórica respecto de cuáles son las necesidades reales de cada una de estas personas. Perfecto.
con respecto al COVID-19 y la labor importante que tuvo el fonoaudiólogo con respecto al tema de la deglución, ¿cómo se debería fortalecer la necesidad de los fonoaudiólogos en los hospitales públicos como privados? Ya, bueno, la patología, la pandemia que produjo el COVID-19, de SARS-CoV, generó ya una necesidad, una emergencia de necesidad de atención fonoaudiológica, porque en principio, claro, se vio que existía una dificultad respiratoria, una restricción respiratoria que incluso hizo necesario que muchas de las personas requirieran de ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, y sobre todo en los pacientes que requerían de ventilación mecánica invasiva, generaba dificultades deglutorias post-extubación, o sea, una vez que era retirada la ventilación, generaba una alteración desde el punto de vista de la deglución, ya que se había perdido por un lado sensibilidad y por otro lado funcionamiento desde el punto de vista de la respuesta motor-orofaringea, o sea, de la respuesta deglutoria finalmente, para proteger la vía aérea, ya sea por una intubación orotraqueal que había estado durante mucho tiempo, generaba por lo tanto después una baja sensibilidad a los estímulos que podían presentarse en la zona de la faringe o algunas zonas anatómicas, que son las que están responsables de producir reflejos de protección para que no ingrese alimento, ya sea secreciones, líquidos o alimentos de otra consistencia a la vía respiratoria. Perfecto. Y con respecto al tema de educación, ¿cuál debería ser la labor del fonoaudiólogo en el sector público en educación? Ya, a ver, en la actualidad el sector público de educación o llamado público de educación, la verdad que sigue siendo prioritariamente un sistema subvencionado de educación. Es decir, los prestadores en sí no son estatales, sino que son o municipales o particulares subvencionados que en la actualidad y de acuerdo a los últimos decretos han tenido que convertirse o en corporaciones o en fundaciones. ¿Qué significa eso? Que en el fondo siguen siendo de dependencia privada o semiprivada, pero que son colaboradores de la función del Estado en términos de educación. Eso significa que el Estado, por cada niño que es atendido en los establecimientos educacionales, recibe un aporte estatal. Por lo tanto, el Estado tiene una forma de regulación a través de la Superintendencia de Educación y del marco curricular que define el Ministerio de Educación sobre los planes y programas que sugiere deben ser aplicados en cada establecimiento. Pero no tiene todavía el control administrativo de los establecimientos como para definir la carga horaria de los profesionales, el tipo de profesionales y a qué patologías o en caso de niños con necesidades educativas especiales, que es el concepto que debiésemos utilizar, ya sea transitorias o permanentes, se les brinda atención. Entonces todavía, si bien es cierto, hablamos de un sistema público de educación que en Chile existe como sistema público gratuito, garantizado, desde la 1810-1812 en nuestra historia de la educación, aún no logramos retomar esa viabilidad de gratuidad por un lado, pero de garantizar esa calidad educativa. Perfecto. Profesor, ¿qué opina que exista un sistema público y un sistema privado de educación? Bueno, como te comentaba, Sí. En Chile el sistema privado de educación existe antes que el sistema público, ¿ya? Yeah. O sea, antes de 1810 el sistema educativo chileno era privado, o sea, absolutamente particular, dirigido a un cierto grupo poblacional y por lo tanto no tenía cabida el pueblo criollo o el pueblo indígena en Chile. Pero que gradualmente fueron, gracias a los distintos decretos, leyes, constituciones, garantizándose el acceso de los demás, del resto de la población. Por lo tanto, no, al igual que en la salud, creo que el punto más que si está correcto o no que exista un sistema público o un sistema privado, yo creo que el punto es si el sistema público o la educación pública es realmente la que debería existir, o si cuenta con todos los medios, o si efectivamente está regulada como para que sea una educación realmente equitativa y sobre todo una educación de calidad, tanto para las personas normotípicas o que no presentan ningún tipo de dificultad, como para aquellos que tienen efectivamente alguna necesidad educativa. Perfecto. ¿Y cómo se debería fortalecer la labor del fonoaudiólogo en la educación?
Bueno, en educación existe una serie de decretos, porque los fonoaudiólogos en educación estamos ligados a lo que es la atención de necesidades educativas especiales, o sea, lo que es educación especial, ya sea en los colegios regulares, a través de los llamados proyectos de integración escolar, o bien en las escuelas especiales. La dificultad está en que hay decretos que establecen las funciones de los distintos profesionales en el sistema de educación especial, pero hay algunos de esos decretos que son todavía del año 1990. Algunos se han ido actualizando a partir del decreto 170, posteriormente del decreto 83 del año 2015, buscando este acceso universal de aprendizaje o diseño universal de aprendizajes, pero en donde aún no se ha definido claramente la función de los profesionales del ámbito de educación, en particular los que somos denominados no docentes o personal de colaboración o asistentes de la educación. ¿Qué significa eso? Que por ahora en el sistema de educación nosotros como fonoaudiólogos estamos definidos por decreto con funciones a partir de la atención de los niños que presentan trastornos de lenguaje o trastornos específicos del lenguaje y en la población que presenta trastornos de espectro autista. Pero están otras áreas de discapacidad o de necesidades educativas especiales, en especial permanentes, como los niños con parálisis cerebral o los niños que presentan trastornos por discapacidad auditiva o por discapacidad intelectual, en donde no se ha definido la función de los fonoaudiólogos. ¿Qué significa eso? Que no hay un marco de regulación que diga entonces cuántas horas ese establecimiento que atiende a estas personas o a estos niños deba contratar a un profesional fonoaudiólogo para que realice esa atención. Ok. ¿Y cómo el fonoaudiólogo puede ayudar en mejorar la educación en Chile? Bueno, en cuanto a la mejoría de educación, ¿Sí? A través de algunos programas, incluyendo el programa Chile Crece, los fonoaudiólogos se han insertado en lo que es el proceso de seguimiento y de apoyo a los niños con dificultades o necesidades educativas especiales y también en los proyectos de integración escolar. Pero también estos proyectos de integración escolar tienen un alcance limitado porque en Chile existen muchos colegios de dependencia municipal o de dependencia de fundación o corporación, no hablando de los privados, pero que no tienen proyecto de integración escolar. ¿Qué significa eso? Que los niños que a veces puedan tener necesidades educativas especiales, a menos que ingresen en un colegio con proyecto de integración escolar, no van a recibir ningún tipo de atención especial. Por lo tanto, pudiendo existir mayor campo laboral para los fonoaudiólogos, mientras el Estado no tenga la posibilidad de regular la inserción o inclusión de estos niños en este proceso, no va a haber necesidad declarada de que mayor cantidad de fonoaudiólogos trabajen en educación. Perfecto. ¿Y el fonoaudiólogo qué labor debe jugar con respecto a la importancia de la lectoescritura en la formación de las personas? Bueno, respecto del aprendizaje de la lectoescritura, hay que considerar que el aprendizaje de los grafemas o de la lectura y de la escritura nace necesariamente de la representación que tienen los fonemas o los sonidos orales, ¿ya? O sea, los fonemas que nosotros producimos regularmente se traducen después en lo que es un grafema, en escritura y por lo tanto después en lectura. Por ende, un fonema mal adquirido o un proceso con alteraciones de adquisición en el proceso hablado, difícilmente va a llegar finalmente a un proceso lectoescrito. Y muchas habilidades que tienen que ver con el procesamiento, la decodificación de estos sonidos auditivos o auditivo-verbales, finalmente deben ser corregidos, trabajados, reforzados para poder hacer un proceso de lectoescritura correcto. Ok. Respecto a la educación inclusiva, ¿cómo el fonoaudiólogo debe ser un aporte importante? Bueno, dentro de la educación inclusiva, que son estos llamados proyectos de integración escolar en la actualidad, el fonoaudiólogo que se desempeña dentro de estos grupos de proyectos de integración escolar está trabajando en el proceso de inclusión a través del apoyo en el aula escolar del niño que presenta necesidades educativas especiales. Y cuando los proyectos están bien implementados, el fonoaudiólogo no solamente realiza una actividad con los niños que presentan la necesidad educativa, sino que también con el resto de su curso. ¿Por qué? Porque la idea de inclusión significa además
transferir y además generalizar los conocimientos y actividades con los niños que tienen algún tipo de dificultad, pero para toda la población. De modo de que se genere una visión de comunidad educativa y una visión de igualdad, o de que sean realmente similares y no de que sigan siendo niños diferentes, distintos, y que a veces podría llevar incluso a que los demás compañeros puedan mirarlo como que a este niño lo ayudan, sino que en el fondo tienen los mismos apoyos o las mismas habilidades, y se pueden compartir estrategias que incluso puedan servir a niños que, no estando diagnosticados con necesidad educativa especial, puedan beneficiarse de ellas. Ok, ahora vamos con una pausa musical con aparatos raros con calibraciones. El hambre y la libertad. Sientes de pronto que no hay nada en qué creer y te cansaste de gritar y nunca ver. Se acabó el tiempo de los lindos ideales. No hay más que ir a esos tontos intelectuales. O te preparas a morir en las trincheras, o esperas en tu cuarto la tercera guerra. Se acabó el tiempo del paraíso soñado. No hay más que ver a esos locos almidonados. O te preparas a morir en las fronteras, o esperas en tu cuarto la tercera guerra. No trates ya de disfrazar tu temor, haciendo yoga e invocando al Señor. Si eres sofista irás derecho al infierno. Si eres ciclista eres peor que un cerdo. Se acabó el tiempo de los lindos ideales. No hay más que oír esos tontos intelectuales. O te preparas a morir en las trincheras, o esperas en tu cuarto la tercera guerra. Se acabó el tiempo del paraíso soñado. No hay más que ver a esos locos almidonados. O te preparas a morir en las fronteras, o esperas en tu cuarto la tercera guerra. Se acabó el tiempo de los lindos ideales. No hay más que oír esos tontos intelectuales. O te preparas a morir en las trincheras, o esperas en tu cuarto la tercera guerra. Se acabó el tiempo del paraíso soñado. No hay más que ver a esos locos almidonados. O te preparas a morir en las fronteras, o esperas en tu cuarto la tercera guerra. Retomando la entrevista, para finalizar, profesor, ¿algunas palabras para despedirse? Sí, mira, primero, Cecilia, agradecerte la invitación y felicitarte por esta iniciativa, principalmente por la necesidad de hacer visible la labor de los fonoaudiólogos, entender un poco cuál es nuestra función, qué es lo que debemos hacer, aprovecharlo también para motivar a las personas que quieren dedicarse a esta área, y hacerles conciencia de que en el fondo la visibilización de nuestra labor, tanto en salud como en educación, depende mucho también de nosotros mismos. O sea, no podemos sentarnos a esperar de que alguien de un nivel superior, de un nivel administrativo, se haga consciente solo, sin que nadie le haya dicho o le haya visto, le haya hecho ver en realidad
qué problemas son los que abordamos, por qué los abordamos y cuál es nuestra importancia. O sea, yo creo que es parte de nuestra labor en realidad hacernos visibles. Este programa probablemente pueda contribuir a eso, pero así como está este programa, yo creo que tenemos que hacernos visibles también desde otras perspectivas, o sea, saliendo un poco más a terreno, yendo quizás a la atención primaria, generando la necesidad, así como ha habido colegas que ellos han presentado sus propios proyectos en centros de salud de atención primaria y finalmente les ha resultado posteriormente como con ser contratados por una municipalidad o por un centro de salud para realizar las atenciones de salud necesarias. En todos los otros ámbitos también debiésemos seguir esforzándonos por hacer visible la profesión. Ok, profesor, muchas gracias por participar acá en esta entrevista. Ok, muchas gracias a ti. Gracias por habernos escuchado acá en el tiempo de la fonoaudiología, donde la fonoaudiología tuvo la palabra. Esperamos que nos puedan escuchar nuevamente en nuestro próximo programa. Nos vemos hasta pronto. En Radio Hubo fue El tiempo de la fonoaudiología, donde el protagonismo se lo lleva la voz y el sonido de todas y todos nosotros. Sigue escuchando Radio Hubo Online.